Muy buenas noches para todos nuestros oyentes que cada semana de viernes se conectan a este programa Biblia para la Comunidad, un espacio en el que los profesores del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto comparten un comentario semanal a el Evangelio que nos presenta la liturgia dominical. Un saludo también para nuestros estudiantes de la carrera de Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico, para nuestros egresados, para los profesores y para todos aquellos que se unen a este espacio radial de reflexión, de oración, pero también de aprendizaje de la palabra de Dios. Extendemos también en esta noche un saludo a don Fernando Puerto, nuestro máster que acompaña esta transmisión. Bien, como cada semana quisiera invitarles para que todos los que se unen a esta transmisión y se encuentran en diferentes lugares, saliendo del trabajo, van en el transporte público, en su vehículo particular o ya están en su casa, para que nos vayamos alistando, sacando nuestra Biblia, la versión que tengamos, esfero y una libretica, si quieran tomar apuntes, para que nos vayamos preparando a este espacio de estudio de la palabra. También invitarles para que juntos, a través de este espacio radial, este medio de comunicación, invoquemos la presencia del Señor para que nos acompañe y también nos guíe en este espacio de estudio y de reflexión. Señor Jesús, en esta noche invocamos tu presencia por medio de tu Espíritu, para que sea Él quien nos ayude a escrutar, a comprender, pero también a meditar y a hacer vida esta palabra. Y de manera especial en este programa en el que vamos a centrarnos en el Evangelio que da inicio a la Semana Santa, el Evangelio de Mateo y la celebración del Domingo de Ramos. Que por medio de tu palabra sigamos aprendiendo y conociendo más de ti, para que por medio de nuestro compromiso vayamos viviendo cada día esto a lo que nos llamas, a ser buenos cristianos, a ser buenos humanos, a ser buenos con los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta noche, soy yo el invitado a este espacio radial para compartirles lo que nos propone la liturgia en el Domingo de Ramos, desde el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 14 y hasta el capítulo 27, versículos 66. Es un gusto en esta noche acompañarlos, no solamente como la persona que conduce el programa, sino también como la que también puede comentar y compartirles a ustedes. John Freddy Mayor, director del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Como les decía entonces, después de un largo camino que nos ha presentado la Cuaresma, en la que tuvimos la oportunidad de ir reflexionando, de ir comprendiendo el sentido y el significado que nos propone la liturgia del mundo católico, pues hemos llegado ya a la experiencia de Semana Santa y que inicia la liturgia de todos estos días hasta el domingo de Pascua con diferentes celebraciones. Y la primera celebración que se nos propone para aperturar esta Semana Santa 2023, pues tiene que ver con la tradicional celebración del Domingo de Ramos. Una celebración en la que el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos 14, hasta el capítulo 27, versos 66, pues nos presenta la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesús. Aquí no podemos decir resurrección todavía,
porque esa parte pues la liturgia nos la presentará en la celebración del sábado de la vigilia pascual, en la que pasaremos de esta experiencia de dolor, de sufrimiento, de muerte, a una experiencia de vida y de vida nueva en el Señor Jesús, que ha sido levantado de la muerte para traernos vida a todos nosotros. Entonces, lo que nos propone la liturgia desde el Evangelio de Mateo este domingo tiene que ver simplemente con la pasión y la muerte del Señor. En esta larga narrativa que nos va a presentar la pasión y que tradicionalmente se suele leer a tres voces en nuestras comunidades de fe, porque es un texto extenso que abarca prácticamente 2 largos capítulos, pues nosotros lo que vamos a encontrar básicamente podríamos decir que son 12 escenas en las que el narrador en cada una de ellas nos va describiendo lo que va pasando con Jesús, pero también con sus discípulos y todos aquellos que intervienen en este difícil momento de la vida de Jesús. Un momento que sin duda alguna también evocará ese gran gesto de confianza que ha tenido el Señor Jesús en su Padre. De hecho, pues va a ser movido por esa confianza en la providencia del Padre que Jesús acoge la cruz, acoge el camino de la cruz, esta sentencia injusta que luego las autoridades judías y políticas de Israel en ese momento le van a efectuar. Y esas 12 escenas en las que van a aparecer momentos de traición, momentos celebrativos como la Pascua que celebra Jesús con sus discípulos en la casa de un fulano, según el Evangelio de Mateo, que vendrán luego con la oración en el huerto, en las negaciones de Pedro y todo lo que implica el juicio al que es sometido Jesús, pues podríamos resumirlo en 4 grandes escenas para que no nos sea muy extenso. Una primera escena en la que podríamos agrupar lo que es la celebración de la Pascua, en la que Jesús, en medio de un contexto celebrativo, como lo vamos a ver, en el que Él está reunido con sus discípulos, pues después de un momento de fiesta, de celebración como era la Pascua o como es la Pascua en Israel, pues pasamos a un anuncio de traición en el que el maestro le comparte a sus discípulos que será traicionado, pero luego también pasamos a un momento de abandono. De hecho, cuando el Señor anuncia que uno lo va a traicionar, pues todos se sienten muy tristes, dice el capítulo 26 del verso 22. Entonces, en este primer bloque podríamos agrupar lo que es la Pascua, un momento celebrativo. Un segundo momento lo tendríamos que ubicar en la oración en el huerto y todo tiene lugar. Un tercer momento, el proceso judicial al que es sometido Jesús, o un cuarto momento que sería el proceso de la muerte. Con esto entonces ya tenemos ambientado este primer momento de nuestro programa de hoy. 12 escenas agrupadas en 4 para describirnos la pasión y la muerte del Señor. Muy bien, de nuevo entonces a nuestro espacio semanal de comentario al Evangelio Dominical. Mencionaba entonces que tenemos un relato extenso en el que podemos hablar de 12 escenas en las que hay diferentes personajes, momentos, lugares, pero que luego podríamos, en un ejercicio un poco más didáctico, reubicarlas en 4 grandes escenas. Junto con estas 4 grandes escenas que vamos a comentar en esta noche, también tendríamos que ponerle mucho cuidado a las preguntas que van a ir surgiendo a lo largo de este extenso relato de la pasión y la muerte del Señor. En total son 14 preguntas
que aparecen a lo largo de la pasión en diferentes momentos y que también valdría la pena que les prestáramos un poco de atención, porque son preguntas que hace el narrador, en algún momento son preguntas que hace Jesús, en otros momentos son preguntas que hacen las autoridades. Entonces es bien interesante que dentro de esta narrativa, la pregunta, como un ejercicio retórico, como un ejercicio mayéutico, podríamos decir desde la filosofía, también va a jugar un papel importante a lo largo de esta larga narración. Ponerle mucho cuidado a la pregunta, porque de estas 14 preguntas vamos a tener al final una única afirmación, que es lo interesante de este relato. Una afirmación que la vamos a encontrar precisamente a los finales 7, cuando los asesinos de Jesús, que han custodiado a Jesús, su de muerte, pues van a terminar haciendo una afirmación: realmente este era Hijo de Dios. Entonces miren también un dato interesante de la pasión que podemos meditar a lo largo de esta Semana Santa, no solamente el relato, sino también las preguntas que pueden interrogarnos y ofrecernos algunas pistas que enriquezan nuestro espacio de reflexión y de meditación durante este tiempo de Semana Santa. 14 preguntas que al final terminarán con una única confesión: que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Antes de adentrarnos a ir comentando estas 4 grandes escenas o bloques en los que les propongo organicemos este extenso relato de 12 escenas o de 12 perícopas, pues situémonos en el inicio de la pasión. La pasión arranca en el capítulo 26, versículo 14 de Mateo. Y un dato interesante: la pasión arranca con un adverbio: entonces uno de los 12. Esta palabrita, este adverbio, es muy importante que nosotros le pongamos cuidado, porque los adverbios dentro de la función gramatical tienen como propósito o se utilizan dentro de la narración para cambiarnos el tiempo, el lugar, las acciones e incluso los verbos que se han venido empleando dentro de una narración. Y si nosotros nos fijamos en ese adverbio, entonces, para iniciar la pasión, tendríamos que devolvernos para saber qué sucedió versículos antes. En este caso, si nos situamos en el verso 6 al 13 del capítulo 26, encontramos que tuvo lugar lo que algunos comentaristas llaman una buena acción. ¿Y cuál fue esa buena acción? Pues que una mujer anónima, no sabemos cómo se llama, el texto no nos lo dice, una mujer entró a la casa de Simón el leproso, donde Jesús se encontraba cenando en Betania, y tiene un gesto con Jesús, o lo que los comentaristas llaman un buen gesto con Jesús, que es ungirle la cabeza, lavarle los pies, limpiarle los pies. Y pues este gesto, recuerden ustedes que tiene muy malos comentarios o reacciones, especialmente de Judas, que cuestiona lo que esta mujer ha hecho. Mientras Judas lo cuestiona, Jesús alaba la acción de la mujer. E incluso va a decir en el verso 10: ¿y por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. ¿Sí? Es bien interesante esa afirmación, esa pregunta de Jesús, porque nos refleja eso, que lo que ha acontecido antes de la pasión ha sido una buena escena, una buena acción de esta mujer contra Jesús, hacia Jesús. Por eso entonces, cuando llegamos al inicio de la pasión en el verso 14, pues el adverbio nos está indicando que estamos cambiando no solo de escenario, no solo de tiempo, de lugar o de acciones, sino que estamos entrando en otra dinámica. ¿Y por qué otra dinámica? Porque después del entonces, en el verso 14, viene una acción o una nueva acción que cambia completamente lo que ha sucedido en los versos 6 al 13 del mismo capítulo, y es la acción de Judas,
que va a decirle a las autoridades judías: ¿qué me dan si se los entrego? Y continúa el relato: ellos se pusieron de acuerdo en 30 monedas de plata. Desde aquel momento buscaba una ocasión para entregar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pasamos de una buena acción hacia Jesús pasamos a una mala acción contra Jesús. Es decir, la buena acción que tuvo la mujer con Jesús se vuelve en una mala acción, o se convierte en una mala acción que Judas tiene contra Jesús. Pero como veremos más adelante, Judas no es el único que traiciona a Jesús o que cambia la acción, sino que también los discípulos y otras personas entrarán en esa misma dinámica. Muy bien, de nuevo entonces a nuestro programa. Nos damos cuenta que de las buenas acciones pasamos a las malas acciones en el relato. Pero tampoco se trata entonces de decir hoy pues que nos movemos entre buenos y malos, o entre buenas acciones y malas acciones. Bueno, de hecho lo que vamos a ver es que ese adverbio entonces cambia completamente el giro de la narración, cambia completamente el rumbo de la historia, porque con ese pacto de traición de Judas, que vende a su maestro por 30 monedas de plata, pues va a venir todo un desenlace que lo hemos denominado o lo he organizado aquí en estos 4 grandes momentos como un proceso judicial y un proceso de muerte. Y cambia completamente la escena, la vida de Jesús, pero cambia también la historia del cristianismo, la historia de las comunidades. Y quisiera entonces aquí hacerles una invitación. Este relato de la pasión, que ha tomado un giro grandísimo, negativo podríamos decirlo también, que no lo veamos simplemente con ojos de espectadores, que no lo miremos simplemente como una traición que va a terminar con la muerte de Jesús, sino que hagamos una lectura y una vivencia de este evangelio y de esta celebración del Domingo de Ramos con ojos de creyentes. ¿Y por qué de creyentes? Porque el mismo relato de la pasión, aunque ya empezó cambiándonos, como lo he dicho, de lugar de escena, de algo positivo a algo negativo, en un intermedio, en los versos 17, en los versos 17 y 18, va a tener un cambio interesante y que creo que se convierte también en una pista que nos puede ayudar a nosotros en la comprensión de esta narrativa. Y es que Jesús le va a decir a sus discípulos que quiere celebrar la Pascua con ellos. Entonces los envía a la ciudad para que busquen la casa de un tal fulano, dicen algunas traducciones, o de una tal persona, que sería prácticamente lo mismo. Y uno se queda pensando, bueno, ¿y quién es ese fulano? ¿Quién es esa tal persona? Es como si a uno alguien le dijera, vea, váyase al centro de Bogotá y espere que llegue un fulano, que no sabemos quién, y sígalo, vaya a la casa de él y dígale que ahí vamos a celebrar la Pascua. Entonces, el narrador nos quiere indicar que ese fulano, que esa tal persona, somos nosotros, los creyentes, los que estamos leyendo el relato. Por tanto, entonces, si somos nosotros los creyentes, los lectores, el fulano o la fulana que hace parte que se introduce en esta narrativa, entonces tendríamos que considerar lo que nos va a decir aquí el relato, y es: el maestro dice, mi hora está próxima, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Verso 18 del capítulo 26. Esto es muy interesante porque a nosotros como lectores, como creyentes, el Evangelio nos está anticipando lo que va a acontecer. Ya sabemos que esta tradición de Judas, que arranca en el verso 14 y 15, va a terminar con la muerte de Jesús
en el capítulo 27, versículo 66. Eso ya lo sabemos nosotros. Pero es interesante que el narrador nos prepare y nos diga, mire, esta historia va a terminar con la muerte, porque es una traición. Pero nosotros como lectores y creyentes podemos darle un giro diferente a la lectura que vamos a ver. Es decir, no leamos con tristeza o con rabia, con desesperación o con angustia. Bueno, seguramente esos sentimientos van a estar cuando uno va leyendo y meditando lo que va diciendo el relato de la pasión. Pero más allá de eso, lo que nos invita el evangelista es a que nosotros, antes de entrar en esas dinámicas de traiciones, de abandonos, de negaciones, de violencia, de muerte, antes de entrar en esa dinámica, nosotros recordemos que hemos sido invitados por el Señor a abrir las puertas de nuestra casa para que junto con Él y sus discípulos celebremos la Pascua, que es lo que dice el verso 18. Entonces, celebrar la Pascua con Jesús es celebrar la vida, aunque lo que venga después en el relato precisamente sea lo contrario, es decir, la muerte. Pero finalmente el Señor nos está llamando a eso, y es interesante entonces que el evangelista nos ponga ese antecedente para que no entre la desesperanza, para que no entre la desilusión, o peor aún, para que en nuestros días no se nos convierta esta celebración del Domingo de Ramos con sus representaciones humanas, con imágenes, se nos convierta en un show o en una celebración mediática. Por el contrario, que con este antecedente que nos presenta el verso 18, el Maestro, el Señor, quiere celebrar en tu casa la Pascua con sus discípulos, sea entonces lo que cambie completamente el giro de esta narrativa, de esta historia, y nos permita a nosotros adentrarnos a una celebración gozosa de la vida, cuando lo que vendrá es la muerte. De hecho, se convierte en la gran enseñanza que hemos predicado por siglos, por milenios, ¿sí? Nosotros no anunciamos a un muerto, ¿sí? Anunciamos a uno que fue crucificado, que murió, pero que resucitó y que vive hoy en medio de nosotros. Vamos entonces a nuestra pausa y ya volvemos para continuar comentando este relato de la pasión en el Domingo de Ramos. Continuamos aquí en nuestro programa Biblia para la Comunidad, un espacio en el que comentamos cada semana, de viernes en la noche, el Evangelio que la liturgia dominical nos presenta. Un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto, que cada semana invita a sus profesores para comentar el Evangelio. En esta noche los acompaña quien les habla, John Freddy Mayor, director del instituto, también haciendo este ejercicio de comentario. Les decía en la primera parte que estamos ante el Evangelio de Mateo, capítulos 26, versos 14, 27 al 66. Este es un recorderis para los que se conectan a la transmisión en este momento. Este largo relato de Mateo que nos narra la pasión y la muerte del Señor Jesús. Mencionábamos que hay 12 escenas que aparecen con diferentes personajes, con momentos, con actitudes, con comportamientos diferentes, y les proponía que estructuráramos estas 12 escenas en 4 grandes bloques, que sería una forma más fácil de acercarnos a ella. Luego también les invitaba a considerar las 14 preguntas que aparecen a lo largo de este relato de la pasión, que a mi juicio van a terminar con una afirmación. Pasamos de la pregunta en todo el ejercicio retórico, mayéutico, a una afirmación, que es lo que finalmente nos interesa, o parece ser le interesa al evangelista, y es terminar con la confesión de fe de los soldados que han estado ejecutando la muerte de Jesús, y que terminan diciendo: este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Pasamos de la pregunta
a la afirmación, del cuestionamiento a la adopción de la fe, que finalmente también ha sido una de las propuestas que nos ha hecho este camino cuaresmal. Y nos situábamos también en esa primera parte y en esos dos detalles que nos ofrece la pasión, el entonces, el adverbio que nos cambia de tiempo, de lugar, de escenas, de acciones, de comportamientos, en el verso 14, y en el detalle que nos ofrece el verso 18 de esa invitación que nos hace el evangelista a celebrar, abrir la puerta de nuestra casa para celebrar con Jesús y sus discípulos la Pascua. Bien, vamos ahora entonces a mirar un poco lo que tiene que ver con estos 4 bloques en los que les propongo estructuremos de una manera didáctica, pedagógica, la pasión del Señor. Ese primer momento lo podríamos llamar Pascua y Eucaristía, dicen algunos relatos, iniciando en el capítulo 26, verso 17 hasta el 29. Este es un encuentro que Jesús tiene con sus discípulos antes de que vayan al huerto de los olivos. Y es curioso que en estos versículos y en este primer bloque lo que encontremos es una fiesta de celebración, una fiesta de la vida que termina convirtiéndose en un espacio en el que Jesús anuncia la traición de uno de sus discípulos, en este caso Judas, pero también el abandono que hará el grupo en su totalidad de Jesús. Pasamos entonces de una celebración festiva a un momento de tristeza. Lo dice el mismo verso 22, muy tristes los discípulos empezaron a preguntarse uno por uno, ¿soy yo, Señor? Esa es una de las preguntas que aparece también, una de las 14 preguntas que aparece a lo largo del relato de la pasión. Pues bien, quiero invitarles también para que, a pesar de que la Pascua en el relato de Mateo, la celebración de la Pascua se convierte en un momento de cuestionamiento, de anuncios tristes, pues que nosotros como creyentes no veamos este momento así. Por el contrario, como les invitaba en la primera parte, estamos llamados a seguir celebrando la vida, aunque la muerte esté muchas veces a la vuelta de la esquina, porque finalmente la vida prevalece por encima de la vida, por encima de la muerte. Esa es nuestra confianza y nuestra experiencia en el Señor. Entonces, un primer momento, un espacio de celebración pascual que termina lleno de anuncios, de traiciones, de abandonos, que interroga finalmente también a los discípulos. Y creo que esa también es una invitación que nos hace el Evangelio de Mateo, a interrogarnos frente a nuestra fidelidad al Señor. Aquí todos van a fallar, no solamente Judas es el que falla. Fallan todos los discípulos al abandonar luego a Jesús en la oración del huerto de los olivos cuando es detenido por las autoridades o por los representantes de las autoridades judías. Un segundo momento o un segundo bloque que se convierte también en un bloque grueso, muy interesante, que arranca en el verso 36 y termina en el verso 46 con un verbo muy interesante, egeiro, levántense. Pues entonces entramos a ese segundo momento y es la oración en el huerto de los olivos. Un momento en el que viene, a mi juicio, uno de los grandes gestos de Jesús que confirman su filiación divina, ¿sí? El ser hijo del Padre. Y que creo también debe ser lo que a nosotros como hijos de Dios debe caracterizarnos siempre, y es la plena confianza en el Señor. Es decir, aquel que es capaz de abandonarse profundamente en las manos de Dios, dejar su destino, dejar su futuro, todo lo que pueda venir en las manos de Dios, porque finalmente Dios siempre querrá lo mejor para nosotros. ¿Qué acontece entonces en este segundo momento, que ya es un segundo lugar? Primer momento, la casa de un fulano, nuestra casa, no se olviden, en la que estamos celebrando la Pascua con el Señor y sus discípulos, y cambiamos a otro escenario, al escenario del huerto, un lugar
distante del templo de Jerusalén, un lugar, una fábrica, una presa de aceite de oliva, ¿sí? Donde se fabricaba el aceite de oliva, se extraía el aceite de oliva, ¿sí? Y pasamos a ese lugar. ¿Qué acontece en ese lugar al otro lado del torrente Cedrón? Básicamente entonces es el momento de oración de Jesús en el que Él se abandona plenamente a la voluntad divina, ¿sí? Si es posible evitar este cáliz, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿sí? O sea, es Jesús que se abandona plenamente en la confianza, se abandona plenamente en las manos del Señor y pide a sus discípulos que lo acompañen, pero ellos no son capaces de permanecer con Él ni siquiera un momento para orar. Entonces, primer momento, la oración de Jesús, una oración de abandono, de confianza, una oración de abandono que se va a ver reflejada también luego cuando está en la cruz y invoca el Salmo 26, ¿sí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y finalmente, dentro de este momento que tiene que ver con la oración de Jesús, con el abandono de los discípulos que no han sabido acompañar a Jesús en la oración, para terminar luego con el arresto de Jesús. Un arresto en medio de un acto violento en el que las autoridades van con espadas, con palos, con una turba para detener a un hombre que ha hecho simplemente el bien. Vamos entonces a meditar un momentico estos dos primeros momentos, nuestra casa, el lugar de oración en el huerto de los olivos. Muy bien, entonces estamos allí en un segundo escenario en el que Jesús se abandona plenamente en las manos de Dios, de su Padre, pero también unos discípulos que no son capaces de acompañar a Jesús en su momento más difícil, en esa entrega generosa que Él hace a la voluntad de Dios. Pero luego también un momento de violencia contra Jesús, en el que incluso Jesús no va a permitir que la violencia impere. Recuerden ustedes que se va a indicar que en el verso 51, que uno de los que estaba con Jesús sacó su espada para responder a esta agresión. Es una agresión la que hay contra Jesús, efectivamente, en el huerto, con espadas. Sí, la espada es una prefiguración de la guerra, la mahaira en griego, es una prefiguración de guerra. Los palos, signo también de la violencia, como contra Jesús vienen violentamente, pues uno de ellos reacciona con violencia, pero Jesús va a decir no, así no vamos a resolver este conflicto, no se resuelve de esta manera y ya esto ha quedado en manos de Dios y Él será quien decida. Y de hecho, aunque pareciera ser que con el relato los que decidieron fueron las autoridades y Pilato, que condenaron a Jesús a muerte y lo terminan crucificando y dejando en el sepulcro, la narración no termina ahí, porque el verso 28, en el capítulo 7, nos va a decir que finalmente quien tiene la última palabra es Dios, y por eso levanta, Jesús es levantado de la muerte por su Padre. Bien, vamos al tercer bloque que les propongo en este acercamiento a la pasión, y yo le he titulado El proceso judicial de Jesús. Hoy en nuestros términos del derecho y de las leyes podríamos decir que a Jesús pues no se le ha respetado el debido proceso, ¿sí? Simplemente lo han condenado o lo han detenido por acusaciones. Luego cuando llega el momento de las acusaciones ante el consejo, parece que no son muy firmes esas acusaciones, hay unos testigos comprados, nos va a decir la narración o lo que nos da a entender la narración, pero ninguno de esos testimonios termina por convencer o dar los argumentos plenos para poder imputar a Jesús y condenarlo a muerte. Entonces viene la única vez
en la que Jesús, después de su detención hasta el momento de la cruz, va a hablar en el Evangelio de Mateo. Y es cuando dice, bueno, ¿y por qué me pega? ¿Por qué me pegas? Pero además de eso también va a decir o va a confirmar su filiación divina cuando se le pregunta si es el Hijo de Dios. Esto es muy interesante porque son las únicas veces, o es la única vez en la que Jesús habla ante el Senado, ante las autoridades judías que lo están interrogando. Esto es como si Jesús asumiera el silencio no solo como defensa, sino también como confianza plena en el Señor. Y es interesante un detalle aquí de este tercer bloque, porque mientras Jesús está ante el consejo, ante el Sanedrín, tratando de armar la artimaña para condenarlo con testigos falsos y demás, se está desarrollando por otro lado, en el mismo Evangelio, la situación de Pedro, ¿sí? Y la muerte de Judas. Pedro, que es interrogado por varias personas, en las cuales niega que pertenece al grupo de Jesús, y por el otro lado la muerte de Judas. Es bien interesante este detalle que se da paralelo a la acusación de Jesús, porque miren cómo termina entonces de completarse el círculo de traición y de abandono que los discípulos han hecho de Jesús, situación que con toda seguridad el evangelista nos está invitando para que nosotros podamos o evitemos en lo posible frente a nuestro seguimiento de Jesús. Es cierto que Pedro siguió a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote, hasta el juicio, pero lo siguió para negarlo. Por tanto, también es una forma de abandono. Este hombre, Pedro, ¿sí?, deja de hacer el bien por el temor que le inspira la situación que se está sucediendo y desarrollando adentro de la casa del sumo sacerdote. Y por el otro lado, Judas, que termina ahorcándose, y esto es importante mencionarlo. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era el valor de un esclavo. Por tanto, Judas, con la traición que ha hecho de Jesús, se ha vuelto esclavo de la propia traición. Y ante esa esclavitud que él mismo sufre, pues no le queda más que optar por la muerte. O sea, la muerte de Judas es finalmente el resultado de la acción que él mismo introdujo y que nos dice el narrador en el verso 14 que comentábamos ahora en la primera parte, y que termina no solo con la vida de Jesús, sino también con la vida del traidor. Ese que traicionó a Jesús se vuelve esclavo de su propia traición y termina acabando con su vida. Y por el otro lado, Pedro, que ha terminado negando al Señor. Después entonces de esta acusación contra Jesús, pues viene la audiencia contra Pilatos, una audiencia corta realmente, en el que se introduce un detalle que puede que no sea muy significativo, pero es importante mencionarlo, y es la defensa que intenta hacer su esposa, la esposa de Pilato, frente a la inocencia de Jesús. Pero ninguna de estas acciones buenas va a prosperar, porque ya la mala decisión se ha tomado en el verso 14, o nos lo dice el narrador, y esto termina finalmente con la condena de Jesús, una condena a muerte en la que los soldados van a emitir pues una primera acción de violencia contra Jesús de manera brutal. Entonces así termina el proceso judicial de Jesús, un juicio salido de todo proceso legal, pero finalmente termina con una condena de un hombre inocente a la muerte. De ese tercer bloque, que le he llamado el proceso judicial de Jesús, vayamos entonces a nuestro cuarto y último bloque que podríamos sacar de este gran relato de la pasión del Señor en el Domingo de Ramos, y es el proceso de la muerte. ¿Y por qué lo titulo proceso de la muerte de Jesús? Porque podría ser la muerte de Jesús, pero es que después de que lo condenan, después de que lo maltratan y lo exponen ante el público para que elija entre Barrabás, para que el público elija entre Barrabás y Jesús, pues no es que inmediatamente cuando la decisión del pueblo está tomada, amañada, como nos dice el relato, ¿sí?, por las autoridades judías,
pues no simplemente van y lo crucifican y ya. Recordemos que el relato nos va a invitar a caminar con Jesús hacia el Calvario, un largo camino de dolor, de sufrimiento, pero también de un gran silencio. Un Jesús que asume en silencio las consecuencias de esta traición que desencadena la muerte de Jesús. Es un primer momento del proceso de la muerte de Jesús, es el camino al Calvario. Un camino al Calvario en el que aparecerán personajes, especialmente yo quisiera fijarme en este hombre, Simón, que ha sido obligado, no porque él haya querido, sino obligado a cargar la cruz de Jesús. Dice el texto en el capítulo 27, verso 34, y lo forzaron a cargar con la cruz, ¿sí? Bien interesante este detalle que nos ofrece el evangelista. Entonces, en ese camino de la cruz aparece a uno que es forzado, quiere decir que ninguno se solidariza con Jesús en este camino al Calvario, en el camino de la cruz. Qué bueno entonces que nosotros nos sintamos hoy, en esta Semana Santa, a lo largo de nuestra vida, sintamos la necesidad de ser solidarios con aquellos que sufren, con aquellos que viven una cruz permanente, a veces ante la indiferencia de muchos de nosotros o de la sociedad en general. Este camino del Calvario, un camino silencioso que evoca una vez más la confianza de Jesús en su Padre, pues llegará luego a un segundo momento que es la crucifixión, otro momento de dolor, de sufrimiento, en el que no solamente duelen las marcas que van a dejar los clavos con los que se crucifica Jesús, sino también las burlas que vienen hacia Jesús. O sea, no solo es sometido al dolor, al sufrimiento, al abuso, al maltrato, sino que también es sometido psicológicamente a las burlas. Sí, que esta es otra manera de violencia, esta es otra forma de maltrato que sufre Jesús en este difícil momento. Y luego pues terminará este proceso de la muerte de Jesús con la muerte, una muerte en la que Jesús confirma el gesto que tuvo desde el primer momento en que entró al huerto de los olivos y se encomendó a la voluntad de su Padre. Un momento en el que Jesús no cuestiona a su Padre, sino que por el contrario, con la oración del Salmo 26, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es la evocación o la confirmación de la confianza que él ha tenido en su Padre y que sigue confiando. Esto también es muy interesante, ¿no? Para nosotros en este tiempo de Semana Santa que vamos a iniciar, aprender a confiar en el Señor incluso hasta en los momentos más difíciles que podamos afrontar en nuestra vida. Jesús lo hizo, ¿sí? Entonces estamos llamados también nosotros a tener este mismo gesto a partir de nuestra experiencia de fe. Muy bien, pues hemos hecho un recorrido muy rápido, pero espero también que con ideas muy concretas que nos ayuden a nosotros a prepararnos lo mejor posible a vivir este tiempo de Semana Santa. Creo también que esta pasión del Señor en el Evangelio de Mateo nos ofrece grandes enseñanzas. La primera, y a modo de síntesis, la invitación desde el inicio a celebrar la Pascua con el Señor en nuestra casa, para no ser espectadores ni dejarnos llevar del drama, del show, sino más bien para convertirnos en discípulos creyentes que vemos que acompañamos a Jesús y que sufrimos con Él esta pasión. Luego creo que también es una invitación y es a aprender a confiar plenamente en el Señor, abandonar nuestra vida en sus manos, porque Él siempre deseará lo mejor, buscará lo mejor para nosotros. Tercero, la invitación a ser solidarios en el camino de la cruz que viven muchos de nuestros hermanos, ¿sí? Simón fue obligado a ayudar a Jesús, no es que él voluntariamente lo quiso hacer. Hoy nosotros estamos llamados a ser solidarios con los que sufren y transitan a veces por el camino del dolor. Y finalmente, pues a reconocer en este hombre, en Jesús, al Hijo de Dios, como lo hicieron
sus verdugos, terminar luego reconociendo que lo que habían hecho era una injusticia y por tanto era el momento para abrirse a la fe. Quiero invitarles, queridos amigos, hermanos en el Señor, para que esta Semana Santa, pues a través de la emisora Minuto de Dios, sigan la programación especial que se va a tener para acompañar estos días santos, días de descanso, también de encuentro familiar. Que animados por nuestra experiencia de fe y acompañados por la emisora Minuto de Dios, podamos seguir creciendo en la fe y configurando cada vez más nuestra vida con el discipulado que nos invita a seguir el Señor Jesús. Recuerden también que desde el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano estamos para acompañarlos y seguirles sirviendo de la mejor manera posible la palabra del Señor. Para todos un abrazo y nos vemos en nuestro próximo programa. El Señor les bendiga.